en la causal séptima del artículo 104 del Código Penal, vale decir, las causales de agravación del homicidio en este caso, pues desde luego doloso. La causal séptima tiene que ver la circunstancia colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Desde el año 1993, desde el año 1936, perdón, en la legislación colombiana, se consagraba esta causal haciendo alusión a la comisión de la conducta punible bajo una de cualquiera de las siguientes modalidades. Insidia. Consistía en colocar a la víctima en estado de indefensión o inferioridad por ardid o por engaño. Acechanza. Actuación premeditada o sigilosa que le permite al homicida actuar sobre seguro respecto del ingenio de la víctima al ejecutar la conducta punible desde un lugar seguro, por ejemplo, a través de una emboscada. Alevosía es el acto de asegurar resultado criminal por medio de traición y envenenamiento. El atentado en contra del ser humano se lleva a cabo mediante el empleo de sustancias nocivas para la salud capaz de producir la muerte. En la actualidad, se dan tres hipótesis diferentes. Esto es, como señala el numeral séptimo, colocando a la víctima en situación de indefensión. En ese evento, en lo que tiene que ver con la situación de indefensión, el sujeto agente de la conducta punible en forma malintencionada o dolosa coloca a la víctima en un estado absolutamente de indefensión frente a la agresión homicida. Ahorita vamos a dar unos ejemplos para ilustrar, digamos, de manera más práctica lo que señala la norma. Segundo lugar, colocando a la víctima en situación de inferioridad. Esta modalidad de la conducta se centra específicamente en el hecho de que si bien la víctima cuenta con alguna defensa, está muy inferior a la fuerza o a los medios utilizados por el homicida en su ejecución. Esto es porque hay una desproporción personal o instrumental. Y tercero, aprovechando la situación de en estos eventos, si bien el autor de la conducta punible homicida no coloca a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, se aprovecha cualquiera de estos dos estadios vistos precedentemente para llevar a cabo su cometido criminal. Esto es, el homicidio, en este caso, agravado por aprovecharse en la situación de indefensión o inferioridad. Nos sirven como ejemplo los siguientes. La compañía de la celda de recluso A fallece a causa de puñaladas que éste le asestó cuando estaba dormido. El motivo se originó en la violenta discusión que sucedieron horas antes porque la ocisa se negó a aceptar sus pretensiones amorosas. Perdón. En este caso, vemos que está cometiendo un homicidio agravado bajo la circunstancia, aprovechando la circunstancia de indefensión, en el sentido de que, digamos, la víctima está dormida, en ese caso, pues, está bajo una circunstancia de indefensión y aprovecha para cometer el homicidio. Otro ejemplo, de manera premeditada, A le brinda licor a B hasta el punto de emborracharlo para seguidamente causarle la muerte al lanzarlo por las escaleras debido a fuertes e irreconciliables diferencias de tipo laboral y personal. En ese caso, vemos que se aprovecha la circunstancia de indefensión a raíz, digamos, de como la persona, la víctima, está tomada, se aprovecha de esa circunstancia. Otro ejemplo, ante el conocimiento que su enemigo A padece cáncer y que abandonó recientemente el hospital después de una prolongada tratamiento que lo redujo físicamente en más de 50%, A lo invita a pelear causando la muerte de un certero golpe ante la débil defensa de la víctima. En este caso, pues, sabemos que se está aprovechando el estado de indefensión porque está limitado debido al cáncer que tiene y pues no tiene la capacidad, digamos, para poder contrarrestar frente a unos golpes que está siendo víctima. Otro ejemplo, por el simple placer de querer gerenciar la empresa en la que trabajaba desde hace 9 años como su gerente, A mata al titular del cargo suministrando una dosis de veneno en un trago que le ofreció en reconocimiento a sus méritos. En ese caso, pues, sabemos que se comete ese homicidio bajo la circunstancia
en un estado de indefensión o inferioridad. La otra circunstancia, la psiquiatra A, cansada de que su paciente no reporte ninguna mejoría, a pesar de todos los esfuerzos puestos en el prolongado tratamiento, lo somete a procesos de hipnosis y le ordena lanzarse por la ventana de su consultorio ubicado en el quinto piso del edificio. En ese caso, pues, se está aprovechando bajo la circunstancia de indefensión la víctima, y lo cual lo cometen, lo ponen en estado de indefensión a través de la dosis que le están suministrando para que esa persona, digamos, lo instrumentaliza, para que esa persona, digamos, cometa ese homicidio. Es decir, para que se bote del piso 25 y como consecuencia de ello, pues muera. Otro ejemplo, sabiendo que A sale de su cabaña todas las mañanas, a las 4 de la mañana, a ordeñar las vacas a uno de los porteros de su finca. B, apostado en su árbol, le dispara por la espalda, dando la muerte debido a una fuerte discusión que tuvieron el día anterior. En ese caso, pues sabemos que hay un homicidio bajo la circunstancia de estado de indefensión, en el sentido de que, claro, lo está atacando por la espalda y lo está atacando por la espalda y en ese caso, pues le está ocasionando, digamos, ese homicidio. Otro ejemplo, debido a las diferencias entre A y B, se van a los puños, interviniendo de manera oportuna J con el fin de que las cosas no lleguen a mayores, ya que los dos se encuentran armados de machete. Buscando las paces, los invita a darse un abrazo, situación que se trae aprovechada por A para propinarle varias puñaladas en la espalda hasta causarle la muerte al momento de unir sus cuerpos con el arma que portaba de manera secreta en el cinto. En ese caso, pues vemos que se está aprovechando una circunstancia de indefensión para proporcionarle ese homicidio. Sí queda claro los ejemplos que se señalan, en virtud del cual se presenta la circunstancia de la numeral séptimo, esto es colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechando esta situación. Ese estado de indefensión o inferioridad se presenta bien colocando a la víctima de esa circunstancia porque, por ejemplo, le da un veneno o, por ejemplo, le da un medicamento que no permite tener las capacidades de autodeterminarse, o también una circunstancia de inferioridad, por ejemplo, cuando comete un homicidio, porque pongamos que la víctima esté frustrada en una silla de ruedas y bajo esas circunstancias pues se aprovecha se aprovecha de esa circunstancia que están en una situación de indefensión o inferioridad. Ya claro los ejemplos a los que se ha hecho referencia que ilustran la causal séptima. Sí, señor. Gracias. Igual hay una jurisprudencia en lo que tiene que ver con la indefensión o inferioridad como agravante del homicidio. Está en situación de indefensión quien al momento de la agresión carece de medios de defensa, esto es, en estado inerme, mientras la inferioridad ocurre cuando el sujeto activo se encuentra en relación de superioridad frente a la víctima, vale decir, en posición ventajosa que le permite ejercer fácilmente el dominio sobre este. ¿Sí? Alison, Valeria, tiene el uso de la palabra, por favor. Hola, profe, gracias. Profe, me surgió una pequeña inquietud. Digamos, en este caso, por el ejemplo que ponías de la persona, digamos, con un trastorno mental, digamos, inducir al suicidio a una persona, digamos, en una condición así, ¿eso se toma como homicidio? Sí, en ese caso se trata de un homicidio porque, digamos, se está aprovechando de esta situación, es decir, lo coloca bajo un trastorno mental, que es una circunstancia de indefensión o inferioridad, y bajo esa circunstancia lo determina para que se tire del piso 25, y en ese caso, pues, estamos hablando de un homicidio. No tiene que ver con un suicidio, sino con un homicidio, porque lo está determinando, lo está manipulando porque, dada la condición que no comprende, que no entiende, no tiene conocimiento de lo que está haciendo, lo que está realizando, pues aprovecha esa circunstancia para, digamos, determinarlo, para manipularlo, para que se tire del piso 25, ¿sí? En ese caso estamos hablando de un homicidio, porque es el determinador, instigador o determinador de un homicidio. Listo, entendido. Gracias. No, con mucho gusto. La circunstancia de agravación en el examen comprende no solo los eventos considerados tradicionalmente como actos en cuya ejecución el actor actúa a traición o en forma sobresegura, como la insidia, la alevosía, la acechanza y el envenenamiento, sino también aquellas situaciones en las cuales la víctima se encuentra en imposibilidad de repeler el ataque.
de vieja data, pero cuya decisión por su actitud ha sido recordada en recientes provincias. La Corte tiene dicho lo siguiente sobre la causal de agravación: todas las formas dolosas y cobardes de cometer el homicidio y lesiones personales con un mínimo de peligro para el agresor y una máxima de indefensión para la víctima quedan comprendidas en las circunstancias calificantes de alevosía. Este vocablo tiene hoy en la doctrina un sentido amplísimo. Equivale a sorprender al ofendido descuidado, indefenso, para darle el golpe con conocimiento o apreciación por parte de la gente de esas condiciones de impotencia en la que se halla el sujeto pasivo del delito. La alevosía, pues, tiene un contenido objetivo y subjetivo sin que sea de su esencia la premeditación. La, la dicha agravante se traduce generalmente en la ocultación moral y en la actuación física. La primera, cuando el delincuente le simula a la víctima sentimientos amistosos que no existen o cuando le disimula un atentado del alma rencoroso. La actuación física cuando se esconde a la vista del atacado o se vale de las desfavorables circunstancias de desprevisión en que se encuentra. Esto con una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de 6 de junio del 2012, en radicado 36792. Un paréntesis, apreciados compañeros. El libro que yo tengo, digamos, de guía básicamente es Derecho Penal Casuístico 1, segunda edición. Ese yo le mandé al compañero, el representante de ustedes, la dirección en la cual pueden ir a fotocopiar el libro, ¿sí? Que es la guía que nosotros tenemos de texto. Entonces, ya recibí, digamos, lo que tiene que ver con los grupos. Este fin de semana les señalo el trabajo y fijamos la fecha para la entrega de la entrega de ese trabajo, antes de que haya que reportar la nota final o la última nota o la única nota. ¿Les parece? Y yo también les suministro parte del material para que ustedes puedan sacar el trabajo. No, con mucho gusto. Vamos a leer un extracto de una jurisprudencia: homicidio alevoso. En lo que a la configuración de las circunstancias de agravación atañe, la sala ha indicado acerca del llamado homicidio alevoso de que trata el numeral séptimo del artículo 104 del Código Penal. En este se incurre cuando el resultado típico se produce a traición y en forma segura para el autor, de tal manera que la víctima en estas condiciones que está en condiciones de indefensión o inferioridad. Todas las formas dolosas y cobardes de cometer el homicidio y lesiones personales con un ánimo de peligro para el agresor y un máximo de indefensión para la víctima quedan comprendidas en las circunstancias calificadas de alevosía. Este vocablo tiene hoy en la doctrina un sentido amplísimo. Equivale a sorprender al ofendido descuidado e indefenso para darle el golpe con conocimiento o apreciación por parte de la gente de esas condiciones de impotencia en que se hallara el sujeto pasivo del delito. La alevosía tiene pues un contenido objetivo y subjetivo sin que sea de su esencia la premeditación. La dicha agravante se traduce generalmente en la ocultación moral y en la ocultación física. La primera, la ocultación moral, cuando el delincuente le simula a la víctima sentimientos amistosos que no existen o cuando le disimula un estado del alma rencoroso. La actuación física, cuando se esconde a la vista del atacado o se vale de las desfavorables circunstancias de desprevención en que se encuentra. Esto con una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 8 de octubre del 2008, dentro radicado 26395. Es decir, por ejemplo, que la víctima esté durmiendo, por ejemplo, que se ataca a la víctima por la espalda, por ejemplo, que se ataca a la víctima, digamos, que esté ebrio, por ejemplo, que se ataca a la víctima que esté, digamos, en una silla de ruedas. Esto es la circunstancia, digamos, que se aprovecha de la circunstancia de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa circunstancia. Ahora entramos al numeral octavo, que tiene que ver con la agravación del homicidio agravado con fines terroristas y en desarrollo de actividades terroristas. En este caso, el legislador castiga de forma más severa la conducta homicida con fines o en desarrollo de actividades terroristas, que en esta situación distinta de mantener en estado de zozobra o terror a una parte o toda la comunidad, lo cual siente amenazada principalmente los derechos de la vida, la seguridad y la tranquilidad pública. Por ejemplo, con el fin de dar muestras de su gran poderío, un grupo de narcotraficantes molestos
por la aprobación de la extradición, ordenan a sus lugartenientes colocar bombas explosivos en diferentes centros comerciales de la ciudad, las que al ser accionadas a control remoto causaron la muerte de por lo menos 215 personas, lo que se tradujo como consecuencia que el público en general le resistiera de asistir a centros comerciales ante el temor de ser víctima de un nuevo atentado. Máxime cuando a través de panfletos lanzados por debajo de las puertas se publicó que la actividad continuaría hasta que el gobierno no revocara la ley de extradición. Es decir, fenómeno que se presentó en la época de los 80, en la época de 1994 también, en lo que tenía que ver, cuando se estaba modificando el artículo 35 de la Constitución, en lo que tiene que ver con la extradición, bajo las bombas que venía colocando Palomino Escobar Gaviria y Gacha, porque ellos no estaban de acuerdo, digamos, con la extradición que se estaba llevando a cabo. Otro ejemplo, un grupo de delincuentes comunes en retaliación porque sus jefes máximos fueron capturados y finalmente condenados por delitos graves, en la que se destaca la extorsión, el secuestro extorsivo, el hurto calificado y agravado. Gracias a los testimonios rendidos por las víctimas y testigos de una población, mediante operaciones pistola y de manera indiscriminada, asesinaban cada 3 días adultos, mujeres y niños que transitaban por las calles de la localidad, lo que obligó a que sus habitantes se abstuvieran de salir a cumplir con sus labores cotidianas por espacio de 15 días, tiempo que gastó el gobierno para garantizar la tranquilidad de la zona, capturaron entre ellos a varios de los responsables. Otro ejemplo, en la época de Palomillos Cabal Gaviria, que contrataba sicarios a los miembros de las terrazas de Medellín con el fin de acabar, digamos, con la vida y la integridad de los agentes de policía, pagando 50 o 100 millones por cada agente de policía que mataran. En ese caso, pues, son con fines de terrorismo y en desarrollo de actividades terroristas. Otro ejemplo, los miembros de la guerrilla en determinada zona del país vienen cometiendo homicidios selectivos con el fin de atemorizar o aterrar a la población para efectos de ejercer control sobre determinada población o territorio. Otro ejemplo, los miembros de las autodefensas de Colombia en determinado municipio vienen cometiendo homicidios selectivos con el fin de, con fines terroristas y en actividades terroristas, y para ello, pues, vienen cometiendo esos homicidios a través de motosierras, a través colocando bombas y también con pipetas de gas. En ese caso, vemos que está cometiendo con fines terroristas y en desarrollo de actividades terroristas. Aspectos sustanciales del homicidio agravado con fines terroristas, conforme lo señala la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro de la sentencia del 28 de mayo del 2018, radicado 27004. Dice lo siguiente, abro comillas, precisamente con el fin de que conceptos tales como el temor o el miedo no se constituyan en la única razón de ser de la prohibición, la Corte expresó lo siguiente, en el homicidio con fines terroristas por la modalidad comportamental y los medios utilizados, debe poner en peligro otros bienes jurídicos protegidos, la seguridad y la tranquilidad pública, cuya conducta se busca preservar las condiciones objetivas generales que sirven de presupuesto a la comunicación intersubjetiva y las actividades normales de los individuos de la sociedad. Además, si bien el fin terrorista es un elemento subjetivo, especialmente del tipo de homicidio agravado, de todas maneras debe reflejarse o involucrarse en conductas y medios que así lo exterioricen, dado que también en materia de agravantes el derecho penal es de acto y no de autor, es decir, que se castiga por lo que hace. Luego la sala, mediante una línea jurisprudencial que se mantiene, perfiló la conducta en los siguientes términos. La finalidad terrorista no se logra por el solo medio acentuado que sienta la población un sector de ella como consecuencia de los aislados o frecuentes acciones de individuos basados, bandas o grupos armadas. Es necesario que ese resultado se consiga en razón de sus conductas y medios para causar estragos, por ejemplo, utilización de bombas, granadas, cohetes, etcétera. Siempre que dicho uso produzca un peligro común o general para las personas, toda vez que además de la ofensa al bien supremo de la vida, se trata de amenazar otros bienes jurídicos tutelados como la seguridad pública y las tranquilidades públicas. La otra circunstancia de agravación del artículo 104 del Código Penal del homicidio agravado se presenta bajo el numeral 9, en persona internacionalmente protegida, diferente a los contemplados en el título segundo del libro segundo del Código Penal y agentes diplomáticos de conformidad con los tratados y convenios nacionales ratificados por Colombia.
En esto es importante señalar que el principio ratio persona, el legislador colombiano, guardando simetría con la Convención de Nueva York de 1973, incorporó el derecho penal el Estatuto Especial de Personas Internacionalmente Protegidas en procura de proteger no solo a los funcionarios extranjeros acreditados ante el gobierno colombiano, sino a sus familiares en cuanto les acompañe, lo que significa que cualquier atentado sin justificación atendible como la vida y la integridad personal de estas personas se constituye un homicidio o lesiones personales agravadas. Es decir, por ser miembro protegidas a través de los convenios, por ejemplo, un cónsul o un miembro, digamos, un cónsul, o por ejemplo también un ministro de Relaciones Exteriores de otro país o sus familiares. En ese caso se considera que es un homicidio agravado porque se está protegiendo, digamos, a los agentes diplomáticos a través de los tratados y convenios que ha suscrito Colombia y que han sido ratificados por el Congreso de la República. Como se advierte, el agravante en estudio forma parte de la categoría de los delitos denominados tipos en blanco. Como ustedes saben y conocen, el tipo en blanco es aquel que refiere a otra disposición o a otra norma para complementar ese tipo penal. En razón que para su tipificación opera el principio de integración, el ente acusador está obligado a dilucir el verdadero significado de personas internacionalmente protegidas, aunado al hecho que el autor de la conducta punible debe conocer de manera antecedente o concomitante dicha calidad en particular. Es decir, que se está atentando contra una persona que es protegida por el derecho internacional humanitario de acuerdo a los tratados y convenios que ha suscrito Colombia con otros países y que, reitero, ha sido ratificado por el Congreso de la República para que tengan vigencia en el Estado colombiano. Por ejemplo, con ocasión de la cumbre de presidentes de diferentes estados de América Latina llevada a cabo en nuestro país, asesina a dos mandatarios extranjeros que caminaban por el histórico barrio con un arma de fuego, en protesta por su poco aporte a resolver los problemas de la miseria del continente, siendo capturados. Otro ejemplo, al serle negada la visa de turista para viajar a Francia, le atesta una puñalada al cónsul al momento de notificar la decisión de su gobierno. Otro ejemplo, el agregado comercial de la Embajada de España en nuestro país es muerto en una reunión por el simple hecho de haberse negado a recibirlo en su despacho para discutir un asunto de su competencia. Otro ejemplo, la señora cónyuge del embajador de la República de Estados Unidos con sede en Colombia es asesinada por el conductor por el conductor de nacionalidad colombiana molesto porque la llamó la atención ante el incumplimiento de sus labores. En este caso, vemos que esos homicidios son agravados porque se cometen contra familiares o miembros diplomáticos de otros países que se encuentran en el Estado colombiano, de acuerdo a los tratados y convenios en los cuales Colombia los ha ratificado. ¿Pero qué se entiende por persona internacionalmente protegida para efectos del homicidio agravado? Sobre eso, básicamente, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro de la sentencia del 27 de enero del 2010, radicado 29753, señaló a un jefe de Estado, incluso cada uno de los miembros de un órgano colegiado, cuando de conformidad con la Constitución respectiva, cumplen las funciones de jefe de Estado. Por ejemplo, un ministro, un primer ministro, que equivale a ser presidente de la República, un presidente de la República de otro país, un jefe de gobierno, por ejemplo, en España está el jefe de gobierno, está el presidente, o un ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, o que se conoce con el nombre de canciller, siempre que tal persona se encuentre en un estado extranjero, así como los miembros de su familia que lo acompañan. B. Cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un estado o cualquier funcionario, personalidad oficial o un agente de una organización intergubernamental que en el momento y el lugar en que se comete un delito contra él, sus locales oficiales, su residencia particular, sus medios de transporte, tengan derecho, conforme al derecho internacional, a una protección especial contra todo atentado o su persona, libertad o dignidad, así como los miembros de su familia que conforman parte de su casa. Esto, reitero, conforme con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro del radicado 29753, con fecha 27 de enero del 2010. La otra circunstancia del homicidio agravado es la numeral décima del artículo 104 del Código Penal. Esto es, si se comete en persona que haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización reconocida política o religiosa en razón de ello.
El Estado protege de manera especial a las personas que tengan o hayan tenido un blasón o calidad especial en diferentes campos, bien por su cargo público, informativo, defensor de derechos humanos, de representación sindical, política o religiosa, siempre que no se trate de hechos aislados. Vale decir que no se relacione con una actividad especial, es decir, que tenga una relación funcional, que ese homicidio se cometa en razón o con ocasión a que sea un servidor público, a que sea un periodista, que sea un juez de paz, que sea un defensor de derechos humanos, que sea un miembro de una organización reconocida política religiosa, en razón de ello. Por ejemplo, un expresidente de la República es asesinado por no haber hecho una buena gestión a favor de la clase más necesitada. En este caso, vemos que se comete un homicidio contra un presidente de la República por cuestiones políticas. Por ejemplo, por haber condenado al jefe de una banda de sicarios a la pena de 50 años de prisión por múltiples homicidios agravados y secuestro torcido, el sucesor ordena a sus alternos asignar al juez que profirió la sentencia, logrando su objetivo, lo cual quedó demostrado en audiencia y conforme a la sentencia que se profirió. En ese caso, pues, sabemos que ese homicidio se está cometiendo contra un servidor público, en este caso, un juez de la República. Otro ejemplo, A, defensor de derechos humanos, es asignado por las continuas denuncias realizadas desde su cargo, siendo capturados los responsables por ese crimen. Otro ejemplo, dos sacerdotes pertenecientes a una comunidad que censuran desde el púlpito los abusos de los terratenientes de la zona, llamándolas a seguir los mandatos de Dios, son acribillados por A y sus secuaces con el fin de callar las denuncias. En este caso vemos que se está haciendo ese homicidio, se comete por cuestiones religiosas. Otro ejemplo, por publicar y denunciar los vínculos existentes entre algunos miembros de la clase política e industrial con los carteles del narcotráfico, el director del periódico A es asesinado por el reconocido narcotraficante Palomilio Escobar Gaviria. Estos son ejemplos en los cuales se comete ese homicidio por cuestiones políticas o religiosas. Continuamos entonces con el artículo 104A. Por favor, me colaboran leyéndolo, si es tan amable. Muchas gracias. ¿El 104, profe? Sí, sí, el 104A, 104A, señorita. Lo que tiene que ver con el feminicidio. Sí, señor. Gracias. 104A. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. A. Tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia sexual, psicológica o patrimonial que antecedió al crimen contra ella. B. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. C. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. D. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. E. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independiente de que el hecho haya sido denunciado o no. Y finalmente la F, que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Eso es todo. Muchas gracias. En primer lugar, nosotros debemos de señalar que con ocasión de la Ley 1761 del 2015, que se conoce como la Ley de Rosalvira Celis, se tipifica en Colombia el delito del feminicidio. Básicamente, como ustedes recordarán, esta circunstancia se presentó en que Rosalvira Celis salió, digamos, a compartir y partir con un compañero de trabajo y esta señora que fue víctima fue empalada por parte del compañero y en ese caso, pues, digamos, se cometió ese homicidio en razón o con ocasión por el hecho de ser mujer. Y es ahí como se entra, digamos, a través de los movimientos femeninos que han existido y las diferentes olas del feminismo
que se empieza a establecer, se tipifica con la ley 1761 del 2015, el artículo segundo, el delito de feminicidio. Vale decir, cuando se comete el delito de feminicidio contra una mujer por el hecho de ser mujer, ya sea mujer lesbiana, ya sea mujer transgénero. Y por lo tanto, pues estamos hablando de feminicidio que tiene que ver con un sujeto activo, que es el sujeto pasivo, perdón, que es el titular del bien jurídico, que tiene una calidad o condición específica. Entonces, por el hecho de ser mujer, ya sea mujer que sea lesbiana, mujer transgénero o mujer como tal, por la condición de ser mujer, que tenga esa relación por el hecho de ser mujer. Justin, Justine, Kelly, Profe, tiene usted la muy palabra. buenas noches. Yo Buenas Justin noches. Kelly. Digamos que acá es lo que tipifica ese delito, es la cercanía con la mujer, ¿cierto? O sea, tener Digamos, algún tipo de relación cercana, digamos, no es que yo voy y, digamos, agredo a una mujer en la calle, la mato, no, es que yo soy una persona que ha tenido algún tipo de contacto con ella, ha tenido algún tipo de amistad, ser familiar, ese tipo de cosas es lo que tipifican digamos, el feminicidio como tal, ¿sí? digamos, la circunstancia del feminicidio se da en primer lugar con el sujeto activo, perdón, sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico tutelado, que en este caso es la vida, la integridad personal, y no solamente ese bien jurídico tutelado, sino el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, la libertad, la independencia, es decir, un tipo penal pluriofensivo. Segundo lugar, que se comete ese homicidio por la condición de ser mujer, vuelvo y reitero, ya sea mujer, mujer como tal, mujer lesbiana o transgénero. Tercer lugar, que tenga esa relación funcional, es decir, que se cometa ese homicidio bajo la circunstancia, por ejemplo, de que la mujer ha sido sometida por cuestiones de poder, por violencia, por ejemplo, física, por violencia, por ejemplo, psicológica, por ejemplo, que se tenga a la mujer como un instrumento, por lo que, por ejemplo, por la misoginia. La misoginia es el odio que se tiene a la mujer por la condición de ser mujer, por cuestiones de violencia, digamos, psicológica, violencia psíquica, violencia sexual, violencia económica o violencia institucional. Esa violencia institucional, por ejemplo, recordemos que se da cuando en el sentido de que las autoridades de la República no le prestan atención o no le prestan los debidos cuidados, por ejemplo, a una mujer, y en esa circunstancia, de todas formas, se comete el homicidio. Recuerden ustedes que en reciente jurisprudencia, el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación por una falla en el servicio a no prestarle la debida protección a una víctima que venía siendo eh, sometida por situaciones de violencia intrafamiliar y posteriormente se llevó a cabo el feminicidio. En ese caso hubo una violencia institucional porque, digamos, el Estado no le brindó las garantías, no le brindó eh, la protección de vida, ni tampoco, digamos, lo fundamental y lo esencial. En ese caso estamos hablando de una violencia institucional. ¿Por qué? Porque las instituciones, reitero, del Estado no cumplieron con su deber de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos y por lo tanto a través de una acción de reparación directa fue condenada el Estado. Yo les voy a enviar esa jurisprudencia para que ustedes la tengan ahí presente. También esa violencia se da una violencia, digamos, económica en el sentido de que, digamos, el hombre, el caballero es el proveedor de los alimentos y todo frente al hogar, pero somete, digamos, a la cónyuge por situaciones, digamos, de tener que proveer los recursos, la humilla, por ejemplo, para suministrarle los cosas necesarias para sus actividades, incluso, digamos, necesarias, lo que tiene que ver con el aspecto, digamos, incluso con el aseo personal y todo, y es sometida por esa circunstancia, es humillada. En ese caso, vemos que hay una violencia, digamos, de carácter económica. También se puede presentar la violencia vicaria. Esa violencia vicaria tiene que ver cuando, digamos, el cónyuge utiliza a sus hijos para ponerlo en contra de la progenitora, por ejemplo, comete un homicidio frente con el niño, pues digamos, para donde más le duela, digamos, a la progenitora, por ejemplo, utiliza un secuestro frente al niño, por ejemplo, no le permite régimen de visitas. En ese caso es una violencia vicaria. También se presenta, digamos, una violencia intrafamiliar que se da entre compañeros permanentes y que tiene que ver con las diferentes expresiones. La misoginia tiene que ver con el odio que se tiene a la mujer por el hecho de ser mujer. También se presenta la circunstancia en lo que tiene que ver con el sexismo. Digamos, la circunstancia, ese concepto de sexismo son, por ejemplo, las expresiones que se hacen o los estereotipos que se tienen o los prejuicios que se tienen frente a la mujer. Por ejemplo,
porque una niña va con una minifalda o 60, 90, 60 y va con un escote, y si le hacen, por ejemplo, insinuaciones o se le mira o se le dice o porque vas así vestida, está provocando al hombre o se le echan piropos que de cierta manera, digamos, vulnera la dignidad humana, vulnera la condición de la mujer y eso se llama lo que es expresiones de sexismo. Por ejemplo, también cuando existe un odio por la condición de ser mujer, o la administración, por ejemplo, de pobreza, de la cultura, la debilidad manifiesta, la propiedad natural o opresión en que ha sido históricamente sometida la mujer. Respecto a sus genes, debemos documentarnos que la psicóloga social surafricana Diana Rousseff, quien para el año de 1976 ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres acuñó el vocablo con el fin de llamar la atención sobre la violencia de género que se estaba dando en todo el mundo. Esto es, acuñó el vocablo de feminicidio. Para su creador, el feminicidio debe ser entendido como una forma de violencia extrema contra la mujer. Más adelante, la misma autora, junto con Janet Capetou, en 1990 relabora un concepto sosteniendo que es el asesinato de una mujer por hombre motivado por el odio, el desprecio, el placer o sentido de posesión hacia la mujer. Finalmente, de manera más expedita para el año 1992, Diana Rousseff y Geoffrey Raffo lo define como el asesinato misoginio de la mujer cometida por hombres. O claro, también puede ser cometida por mujeres también, ese, digamos, feminicidio. El objeto de esta norma, acorde con la legislación internacional, de la que se destaca la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, lo que tiene que ver con la Convención de Belén de Pará, se orienta a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres por motivos de género y adoptar estrategias de sensibilización recurrente, entre otras políticas, a elevadas penas privativas de la libertad. Partiendo del reconocimiento de los derechos y las libertades de las mujeres en el ámbito internacional y la obligación de los Estados partes de implementar mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, nuestro país incorporó mediante el artículo 26 de la Ley 2757 de 2008 como causal de agravación el homicidio, la muerte de una mujer por su condición de tal circunstancia de agravación establecida en el artículo 104 del Código Penal, que contempla una pena de 25 a 40 años si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer. Digamos, esa era la causal que se establecía en el artículo 104, numeral 11, por el hecho de ser mujer. Posteriormente, en su artículo, la ley del 2008, es decir, la ley 1257, definió la violencia contra la mujer como, en su artículo segundo, como cualquier acción o omisión que le causara muerte, daño, sufrimiento sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Su importancia en el contexto del derecho penal tiene como fundamento evitar la propagación de la violencia contra la mujer cuando los actos brutales son el resultado de un sentimiento de discriminación, desigualdad física y vulnerabilidad extrema. El tipo penal solo podrá encuadrarse si dentro del desarrollo de la investigación la Fiscalía General de la Nación logra determinar y demostrar que el homicidio se cometió bajo el móvil del género, es decir, ¿por qué se cometió ese homicidio? Cuando dice el móvil, quiere decir la circunstancia por qué se cometió por el género en este caso masculino, femenino, advirtiendo que no toda muerte violenta contra una mujer puede ser considerada feminicidio, ya que existen casos en donde la causa puede ser diversa. Por ejemplo, un homicidio de un hombre contra una reconocida delincuente dedicada al hurto de automotores, al tener conocimiento que fue puesta en libertad junto a sus compañeros de actividad lícita por vencimiento de términos, sin haber logrado la recuperación de su costoso vehículo. En este caso vemos que se está llevando a cabo ese homicidio contra una mujer, pero no se hace por el hecho de ser mujer, sino por el hurto que cometió. Es decir, para hablar de feminicidio tiene que haber una relación funcional, que se cometa el feminicidio contra una mujer por el hecho de ser mujer, ya sea mujer transgénero o mujer lesbiana, bajo esa condición, que tenga esa relación funcional. Porque si reitero, si se comete un homicidio, por ejemplo, con el fin de hurtarla unos elementos, en ese caso, pues no estamos hablando de un feminicidio, sino un homicidio. ¿Sí? Alison, Valeria, tiene el uso de la palabra. Y después, Piri.
Hola, profe, gracias. Sí. Profe, otra preguntita. Digamos, en el caso de los homicidios pasionales, digamos que la mujer, por ejemplo, está teniendo relaciones sexuales, llega la pareja, la ve en esa situación, la mata, ¿ahí sigue siendo un feminicidio? ¿O ahí ya, por decirlo, digamos, entra a tener como una justificación según lo que estás explicando? Apreciada colega, básicamente es importante señalar lo siguiente. En primer lugar, con las directivas de la Corte, directiva de la Fiscalía y con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que no existe, digamos, no es dable aplicar lo que tiene que ver con estado de ira, intenso dolor, frente, digamos, a un homicidio pasional. En esa circunstancia no se aplica lo que tiene que ver con el feminicidio y así lo establece la ley. Yo les voy a compartir a ustedes también esas, digamos, directivas de la Fiscalía. Sí, por lo tanto, ahí no hay lugar a hablar de un crimen pasional bajo las circunstancias que, por ejemplo, encuentre la mujer teniendo relaciones con otra persona, porque lo ha hecho la jurisprudencia y lo ha hecho la ley, que en ese caso no hay lugar a hablar de un crimen pasional que digamos que atenúa la pena, ¿sí? Bajo estado de ira e intenso dolor. Ah, ok. Y por lo tanto tampoco sería feminicidio. Es feminicidio porque se está matando, digamos, el homicidio se comete por el hecho de ser mujer, porque básicamente es, digamos, el hombre que comete ese feminicidio por el hecho de ser mujer, quiere tener a la mujer como solamente como un instrumento, como si fuera solamente su propiedad, ¿sí? O sea, hoy por hoy, a las niñas o a las damas no se puede ni tocar ni con el pétalo de una rosa, porque básicamente, digamos, los hombres nos metemos en problemas, ¿sí? Por el tema, digamos, lo que tiene que ver con la libertad, libre desarrollo de personalidad, la libertad, por ejemplo, de poder disponer libremente de una relación libre, consciente y voluntaria y poder disponer del cuerpo, ¿sí? En ese caso, pues es un feminicidio porque lo está haciendo bajo la circunstancia que tiene, digamos, a la mujer como si fuera un instrumento que solamente fuera para, para, para su cónyuge. Incluso estando en una vida de relación, digamos, del cónyuge también y todo, y si no quiere tener relaciones sexuales, en ese caso, si me encuadra el asta o miembro viril en los esfínteres anales, vaginales o vocales sin el consentimiento de la cónyuge, ahí en ese caso puede haber hay un acceso, hay un acceso canal pues, violento, ¿sí? Se tipifica el delito. Por el hecho de ser cónyuge, no es que lleve per se implícito patente de corso para llevar a cabo la relación. En ese caso puede haber una violencia, un acceso canal violento. ¿Queda Listo. claro? Profe, y qué pena, digamos ahí otra consulta, Tranquila. digamos si es a la inversa, por ejemplo, que ahora no sea la señorita, sino sea el caballero que esté, digamos, en pleno acto sexual, llega la esposa y lo mata, ahí, ¿qué pasa? Ah, en ese caso, pues sí le aplican el estado de ira intenso dolor, porque no es una mujer y porque es un caballero el que es la víctima, y en ese caso le aplican el estado de ira intenso dolor. ¿Sí? No. Es donde se dice que de todas formas esta circunstancia también ha llegado de cierta manera, digamos, a una hiperlegislación, a una superprotección respecto de la mujer y en un estado de indefensión o inferioridad, digamos, respecto del hombre. ¿Sí? Es lo que otros, digamos, dicen que se aplica, que no hay una igualdad en cuanto a la aplicación de la norma real y efectiva. Sí, claro. Por Listo, eso hay profe. quienes hablan también que se debe, digamos, de así como se creó el feminicidio, se debía de aplicar también de crear el tipo penal del masculinicidio, es decir, que por el hecho de, digamos, de cometer un homicidio contra un hombre, pues también se debía de tener esas circunstancias específicas. Tremendo. Listo, profe, gracias. No, con mucho gusto. Si en el caso de Allison son dos mujeres la pareja y una mata a la otra porque la está engañando con el acto sexual, ¿ahí también hay feminicidio o no hay por ser ella mujer? Sí, en ese caso también estamos hablando de feminicidio porque recuérdese que se está cometiendo ese feminicidio por parte de una mujer por el hecho, digamos, de ser mujer, por el hecho de que, digamos, es la pareja, compañera o compañero permanente, la cónyuge o el cónyuge, y en ese caso, pues se está cometiendo un feminicidio porque en ese caso, digamos, el sujeto activo o agente que comete la conducta ponible y sin determinado, el que o la que, es decir, lo puede cometer un hombre, lo puede cometer una mujer pero ese feminicidio se da por la condición de ser mujer, por instrumentar a la mujer, por el hecho de ser mujer, por el hecho de serle infiel a la mujer. En ese caso, se está cometiendo el feminicidio que lo comete una sujeta activa agente que es mujer contra una sujeta pasiva, que en este caso es otra mujer, y por lo tanto se habla de feminicidio. Cristian, Profe, buenas noches. buenas noches. Cuando
cuando en este artículo del 104A establece que la mujer transgénero es la que fisiológicamente es mujer o es el hombre que se considera mujer y se transformó, pero no del todo. Yo he venido señalando, digamos, que frente a esta clase de delitos, el sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico tutelado, es mujer. Mujer como tal, mujer, digamos, transgénero, que siendo mujer se transforma, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la parte biológica o desde el punto de vista de reconocimiento se considera un hombre o una mujer lesbiana. Pero en ese caso es una mujer. Si es un hombre que es, digamos, siendo un hombre, es transgénero, se convierte en una mujer, se considera mujer desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la orientación sexual también que puede ser. En ese caso, pues, estamos hablando de un homicidio agravado por motivo ayerto fútil porque se trata de un hombre. ¿Sí? ¿Queda claro? Ah, ok, profe. Eso ya lo habíamos señalado anteriormente, pero importante, digamos, la pregunta también para tratar de esclarecer y precisar. Igualmente, en el caso del hombre que iracundo le da muerte a una niñera por haber golpeado a su hijo de escasos 4 años, a quien le causó heridas de consideración. Por último, es de anotar que cuando una mujer da muerte a un hombre por su condición de hombre, dicha manera de actuar es propia del homicidio agravado, según lo establecido en el artículo 104 del Código Penal por motivo ayerto o fútil. Ya nosotros señalamos que el motivo ayerto o fútil, digamos, algo que es bajo, que es significante, que es ruin, que es un desprecio hacia la condición del ser humano. Siendo un claro ejemplo, la mujer que es capturada por el ente acusador al tener por demostrado probatoriamente que asesinó a varios hombres por animadversión hacia el sexo masculino. Para la comprensión de este numeroso tipo penal se hace necesario integrar la definición de los siguientes términos. Sexo, condición biológica de una persona en su aspecto físico, la determina como hombre o mujer, o sea, hay que mirarlo, digamos, desde el punto de vista del sexo biológico, o sea, como nace, si nace como hombre o nace como mujer, desde el punto de vista, digamos, del hombre que nace con, digamos, con el asta o miembro viril o pene, o la mujer que nace, digamos, con los senos y con la vagina y que tiene desde el punto de vista las características biológicas de mujer, y por lo tanto se habla de sexo. También género. El concepto de género es una construcción cultural que asigna roles sociales, especialmente a partir del sexo. Se refiere a los roles, derechos y responsabilidades diferentes de los hombres y las mujeres, así como a la relación entre ellos. Género no se refiere simplemente a las mujeres o a los hombres, sino a la forma en que sus cualidades, conductas e identidades se encuentran determinadas por el proceso de socialización. Digamos, ese concepto de género es un concepto amplio que tiene que ver, digamos, yo le decía a ustedes, la identidad y reconocimiento, la identidad XX hombre, XY mujer y XZ como me considere persona. Y el reconocimiento es que la sociedad te reconozca a ti como hombre, como mujer, como binario, como no binario, como asensual o como pansexual. Es decir, ese es el reconocimiento y es un concepto amplio que encaja el término de género. Sexismo es una forma de discriminación hacia la persona del sexo contrario. Es decir, chistes de pronto que se hacen por el hecho de ser un hombre o una mujer, o por el hecho de ser mujer, o decir de determinada circunstancia, o decirle que es la buena madre, o la madre que está solamente para trabajar, que la madre es buena doméstica. Es decir, son perjuicios, digamos, que se hacen y que son palabras sexistas que tienen que ver una discriminación hacia el sexo contrario. Existen diferentes clases de feminicidio. Femicidio íntimo se tiene por causa de una relación familiar, matrimonial, de convivencia o sentimiento, novios, entre víctima y victimario, sin importar que esté vigente. Es decir, es un feminicidio íntimo en relación, digamos, al parentesco o el vínculo que los une o los ata. Sin embargo, tratándose de novios, pues ahí existe, digamos, es un feminicidio íntimo al que se presenta, digamos, por la condición, por el vínculo estrecho. Feminicidio no íntimo, carencia en esos familiares de parejas o sentimientos entre el autor y la víctima. Feminicidio por conexión, consiste en ocasionar la muerte de mujeres que sin ser el propósito del delincuente son asesinados al encontrarse presentes al momento de realización de conductas por línea directa o por intervenir a favor de la pretendida. Feminicidio sexual, es la muerte de la mujer por parte del hombre con ocasión de una relación consentida o violenta
mediante toda clase de vejámenes, por ejemplo, con torturas, con mutilaciones, grabaciones o incisiones en el cuerpo, independientemente que trate de una sola víctima o varias, se llama feminicidio en serie o sistemático. Profe, una pregunta que pena, es que me perdí. Estamos en feminicidio por conexión, que son asesinadas por inferir o defender, ¿sí? ¿De ahí qué seguía? Feminicidio sexual, que es la muerte de la mujer por parte del hombre con ocasión de una relación sexual consentida o no consentida, mediante toda clase de vejámenes, por ejemplo, con torturas, con mutilaciones, con grabaciones o incisiones en el cuerpo, independientemente que se trate de una sola víctima o varias víctimas, es decir, feminicidio en serie o sistemático. O sea, por ejemplo, lo que tiene que ver un feminicidio, por ejemplo, digamos con el sadomasoquismo, por ejemplo, que la penetra, la golpea, la amarra, la coloca unas cadenas, ¿sí? Entonces es un feminicidio sexual. Su suma encuadra, digamos, por ejemplo, qué sé yo, el dedo, la empala, ¿sí? Sí, feminicidio infantil, cuando la víctima del asesinato a manos del hombre es una niña sin importarle grado de parentesco entre la víctima y el victimario. Feminicidio social o cultural, la muerte de la mujer se presenta por rechazo social, como sería el caso de acabar con la vida de las mal llamadas brujas. El repudio y la muerte por parte del esposo al comprobar que su consorte no era virgen al momento de cometer nupcias, el crimen de la mujer por solicitar el divorcio, etc. En este caso, un feminicidio social o cultural. De igual manera, como una de las formas del feminicidio cultural, se reconoce la obligación de la oblación del clítoris o invulición. Consiste en el corte de los genitales de la mujer entre los 2 y los 7 años de edad, lo que llama la clitoridectomía por parte de un curandero o partera, normalmente mediante el empleo de elementos no asépticos o asepsia, lo cual se convierte en una causa de muerte como consecuencia de las malas prácticas, infección o hemorragias. Digamos, en cuanto tiene que ver las diferencias entre, digamos, entre el homicidio y el feminicidio, básicamente, digamos, en lo que tiene que ver con el homicidio, existe el bien jurídico tutelado, que es la vida de la integridad personal, mientras que el feminicidio, en los bienes jurídicos tutelados, tiene que ver con la vida, la dignidad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad, la libertad. El homicidio, el homicidio, digamos, es instantáneo, es decir, con excepciones de las acciones fuertes de tiempo en la comisión, mientras que el feminicidio se presenta, digamos, se configura una vez se prive la libertad de una mujer y se actualice una de las hipótesis que se puede generar antes o después de la privación de la libertad de una mujer, o por ejemplo, porque la mujer ha venido siendo víctima de una violencia y básicamente se dice que la puerta de entrada del feminicidio es la violencia intrafamiliar, que hay unas situaciones, digamos, es antes, es decir, antes de cometer el homicidio, viene siendo la víctima la mujer, víctima de violencia ya sea física, psicológica, sexual, etcétera. Sí, Vini, tienes una palabra. Profe, una pregunta en el acto que usted decía en el feminicidio sexual. ¿Qué pasa cuando se logra demostrar que la víctima acostumbraba a tener los actos sexuales como con esa parte de masoquismo y demás, y por una actuación que hicieron en el acto falleció? ¿Aún así le aplican el feminicidio? ¿O si se logra demostrar que la mujer efectuaba como tal ese proceso en el acto sexual, se puede discriminar de que no fue un feminicidio? ¿O sin importar le aplican por ser una mujer? Tú sabes que de todas formas, frente al feminicidio es un tipo penal eminentemente doloso y por lo tanto tiene que haber conocimiento de los hechos, conocimiento de la anterioridad y tiene que dar la voluntad, que se haga de una forma consciente y voluntaria bajo esa circunstancia. Porque si hace de manera, digamos, consentida, y si hace de manera consentida y todo, puede lugar, por ejemplo, dar a un homicidio, por ejemplo, culposo, que sea por negligencia, impericia, imprudencia o violación de las normas, o un homicidio preterintencional, pero no, digamos, un homicidio, digamos, un feminicidio, ¿sí? Tiene que haber ese dolo, que es el conocimiento de los hechos, conocimiento de la anterioridad y la voluntad, que exista la intención de cometerlo bajo esas condiciones, bien sea, reitero, a través de una relación sexual, que claro, que se extralimita, que va mucho más allá
del consentimiento o sin consentimiento, o si como desarrollo de ese consentimiento de todas formas llega a sobrepasar, en ese caso pues responde por un feminicidio, ¿sí? Ah, ok, profe, es decir, usted Pero decía, tiene que haber el dolo, también tiene que haber el dolo, o sea, aquí estamos hablando del feminicidio, es un tipo penal eminentemente doloso. ah, ok, profe, usted decía que haya el conocimiento de los hechos, que esté en contra de la voluntad, que exista ese dolo, ¿y cuál era la otra, profe? O sea, los tres elementos del dolo, que es conocimiento de los hechos, es decir, que conoce lo que está haciendo, conocimiento de la antijuricidad, que sabe que está actuando contrario a la ley, y voluntad, que tiene la intención de cometer ese feminicidio, que lo hace en forma consciente, voluntaria, que tiene la intención para hablar del feminicidio. Tiene que ser con dolo, Excelente, profe, gracias. ¿no? Con mucho gusto. En el caso del homicidio calificado se tiene que hacer un análisis de las calificantes, por lo general alevosía, premeditación y ventaja, los cuales contienen elementos subjetivos que quedan a interpretación del intérprete, mientras que en el caso del feminicidio, para acreditación de la hipótesis que conforma el delito no se requieren medios cognitivos, puede ser las razones de género, no lo son, se requiere la utilización de una o varias conductas, la última puede ser la privación de la libertad o viceversa. Básicamente, digamos, de acuerdo a las directivas de la Fiscalía General de la Nación, siempre que ocurre el homicidio, digamos, de una mujer, básicamente lo primero que hay que establecer es la hipótesis que se parte de la base que se trata de un feminicidio. Eso es la primera hipótesis que se empieza a trabajar a través del programa metodológico. Ese programa metodológico lo hace la Fiscalía, el fiscal general, en conjuntamente con Policía Judicial para tratar de establecer la teoría del caso. La teoría del caso tiene que ver con lo fáctico, jurídico, probatorio y argumentativo, es decir que estamos frente a un feminicidio, qué elementos se van a estructurar y de qué manera se va a probar. Es decir, qué misión de trabajo voy a librar para recordar lo que tiene que ver con los elementos materiales probatorios, la evidencia física e información legalmente obtenida. En el caso del homicidio se parte de la premisa de que este puede ser doloso o culposo o también preterintencional, es decir, se parte de la voluntad del sujeto pasivo para cometer la conducta. En el caso del feminicidio también esto es doloso, esto es, se parte por conducta realizada por los bienes jurídicos tutelados diversos, que es un tipo penal, reitero, que tiene un sujeto activo pluriofensivo en razón o con ocasión a que vulnera diferentes bienes jurídicos tutelados. Héctor, ¿tiene el uso de la palabra? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, para que me aclare, cuando una partera asiste pues a un parto y no toma las medidas preventivas y la mujer se muere, ahí hay una conducta punible, ¿sí? Pues depende de todas formas las circunstancias, si actuó, digamos, con dolo o con culpa, ¿sí? Hay que mirar si lo hizo por negligencia, imprudencia, impericia o violación de la norma, estamos hablando de un homicidio culposo, ¿sí? Ujú, ok. O sea, si ella no tuvo las medidas, pues el equipo ni... Sí, un homicidio culposo, porque lo hace, digamos, por violación de las normas, ¿sí? Ok, Ahora, hay que mirar las circunstancias también, digamos, cuando se es la culpa exclusiva de la víctima, que es la teoría de la imputación objetiva, que es la creación de un riesgo jurídicamente irrelevante y que ese riesgo se concrete en la producción de un resultado y que haya un nexo causal. Pero para aplicar la culpa exclusiva a la víctima, tratando de la teoría de la imputación objetiva, la víctima tiene que saber de antemano, tener la capacidad del conocimiento de qué se somete y también prever o prevenir el resultado, saber cuál es la consecuencia que ello eventualmente se puede presentar para poder alegar culpa exclusiva de la víctima. Pero si en este caso, digamos, la partera no toma las medidas correspondientes también y todo, puede responder por un homicidio culposo. ok, muchas gracias. No, con mucho gusto. En tratándose del delito de feminicidio, el sujeto activo es común e indeterminado, es decir, como quiera que no existe una parte del legislador ninguna calidad específica respecto del sujeto activo agente, puede ser cometido, puede ser cometido por un hombre o puede ser cometido también por una mujer, como lo veníamos señalando anteriormente. Héctor, ¿tiene el uso de la palabra? ¿Tiene la mano levantada? ¿Tiene alguna otra duda? En cuanto tiene que ver con el sujeto pasivo, esto es el titular de bien jurídico tutelado, en este caso, delitos contra la vida, la integridad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad, el pudor sexual. Es decir, que en el caso de feminicidio es un tipo penal de sujeto activo pluriofensivo porque vulnera diferentes bienes jurídicos tutelados. Básicamente, ese sujeto pasivo tiene que ver con la condición, es calificado, es decir, mujer por el hecho de ser mujer,
ya sea mujer lesbiana, mujer transgénero o mujer, es decir, víctima de violencia de género. Pero la víctima es una mujer, el sujeto pasivo es una mujer. El bien jurídico tutelado, como ya lo hemos venido señalando, es un bien jurídico tutelado pluriofensivo, no solamente porque se vulnera el bien jurídico tutelado de la vida de la integridad, sino que también se vulnera otros bienes jurídicos tutelados, en el caso, por ejemplo, de un contexto, digamos, un contexto son las circunstancias de tiempo y modo lugar, en un contexto de violencia que se desarrollaron de macro y microsocial, sino también la dignidad humana, lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación, entre otros derechos fundamentales. Por lo tanto, el bien jurídico tutelado, en este caso del feminicidio, es un bien jurídico pluriofensivo, no solamente porque vulnera el bien jurídico tutelado de la vida y la integridad, sino también otros derechos y garantías fundamentales. El objeto material, en este caso, es un objeto material real, teniendo en cuenta que el accionar delictivo recae sobre una mujer viva, objeto de la conducta punible del feminicidio. La conducta consiste en dar muerte a una mujer por violencia de género, es decir, el animus necandi, como elemento especial que se integra a tres aspectos: la realización de la conducta feminicida sin importar el grado de perfección, en razón que es admisible la tentativa, es decir, puede haber el fenómeno de la tentativa de feminicidio. Segundo lugar, la condición de mujer de mujer que es víctima, y tercer lugar, la voluntad inequívoca del autor encaminada a privar de la libertad a una mujer por una cualquiera de las definidas precedentemente. El tipo penal es eminentemente doloso, puede ser atribuido solamente a tipo penal doloso, y por ser un tipo penal doloso y un tipo penal de resultado, es admisible la tentativa de el delito de feminicidio. Por ejemplo, el homosexual A es capturado como presunto autor del delito de feminicidio en concurso homogéneo y sucesivo a establecer probatoriamente que ha asesinado a varias mujeres por odio hasta el punto de aceptar cargos en la primera audiencia. En este caso vemos que de todas formas es un feminicidio por misoginia. Misoginia tiene que ver por el odio que tiene por las mujeres, por el hecho de ser mujeres, y por lo tanto estamos hablando de un feminicidio en concurso homogéneo y sucesivo porque vulnera el mismo bien jurídico tutelado que es la vida de la integridad, y porque se cometieron, digamos, varios homicidios por el hecho de ser mujer. A asesina de 2 tiros de revólver a su compañera permanente de 17 años de edad, aprovechando que se encontraba dormida, porque más de una oportunidad salió de su casa a visitar sus amistades y familiares sin haber pedido permiso, al considerar que dicho comportamiento constituye una afrenta a la autoridad material. En ese caso es un feminicidio porque se tiene a la mujer como un sujeto, como un instrumento de dominio, solamente de subyugación, solamente de asimetría. Pues asimetría tiene que ver con situaciones de poder, con situaciones machistas, con situaciones que se impone el hombre frente a la mujer, que la tiene como un sujeto, como un instrumento de dominio solamente para el hombre. Otro ejemplo, al no soportar que sus 2 jefas de la empresa privada donde trabajaban sean destacadas profesionales, A les toma a presión, asesina a la primera mediante estrangulación cuando se encontraba sola, siendo capturada cuando fue sorprendida. Pretendía hacer con la segunda, quien se salvó de morir gracias a la presencia del vigilante de la empresa, que se escuchó sus voces de auxilio. En este caso vemos que estamos frente a un homicidio y una tentativa, perdón, a un feminicidio y una tentativa de feminicidio. Otra circunstancia, bajo la promesa de ayudar a cambiar la vida, A se casa con una trabajadora sexual, pasando los meses la obliga a volver al medio con el fin de que lo mantenga. Ante su negativa, la asesina por resistencia a su imposición. En ese caso vemos que es un feminicidio porque lo comete por la condición de ser mujer, la somete, digamos, a que tenga relaciones sexuales y ella no quiere, y bajo esa circunstancia, pues, el hombre comete el feminicidio. Por ejemplo, enterada de que su esposo la abandonó, A, sobre pretexto de discutir calmadamente la situación, consigue que le permita entrar a la casa, donde la golpea durante las 2 horas delante de sus hijos comunes, causándole la muerte. En este caso vemos que se comete un feminicidio. Por ejemplo, los agentes de policía asesinan de varios tiros a una mujer declarada públicamente como lesbiana al
mostrarle su condición y cree que su inclinación sexual es un mal ejemplo para la juventud. En ese caso, vemos que está cometiendo un feminicidio por razón del género o identidad de género, es decir, por la condición de ser lesbiana, por tener, digamos, inclinación hacia las personas del mismo sexo, en este caso, las mujeres. Por ejemplo, manifestando permanentemente desprecio por las mujeres de la tercera edad, debido a un trauma que le ocasionó vivir con la estrecha abuela ante la muerte de su madre al momento del parto. Se inscribe voluntariamente en el hogar geriátrico de su pueblo para esta manera asesinar en serie y por envenenamiento a varias ancianas bajo la circunstancia, digamos, de cometer ese feminicidio por el desprecio a las mujeres respecto a la tercera edad. Por ejemplo, después de abusar sexualmente de varias prostitutas, la asesina y mutila por odio hacia el gremio del cual hicieron parte su madre y hermana, a quienes también les quitó la vida mediante ahogamiento. En ese caso vemos que se comete el delito de feminicidio por ejercer la condición de prostitutas. Por ejemplo, a raíz de un torturoso noviazgo de 2 años, de manera unilateral pone fin a la relación a quien no acepta hasta el punto de golpearla en varias oportunidades con el fin de someterla a fracasar su ilícito, procede a asesinarla de varios machetazos delante de testigos ante quienes se ufana de machismo y ser dueño de la propia vida de esa mujer, y en ese caso son expresiones de misoginia, de machismo, y son delitos de feminicidio que se sumen un cuadro teniendo como fundamento, digamos, una situación de machismo, una situación de umbría, digamos, del hombre que pretende, digamos, ejercer autoridad sobre la mujer al verla que está sometida, tenerla como un instrumento, tenerla bajo asimetría, es decir, por situaciones de poder, situaciones de infección, situaciones de inferioridad que se hacen bajo la condición por el hecho de ser mujer. ¿Hasta aquí queda claro lo que se ha venido señalando? Sí, Sí, señor. Justificación del tipo penal de feminicidio. Ahora bien, el feminicidio ha sido desarrollado por diferentes instancias internacionales de derechos humanos como una posible forma de tipificar un crimen relacionado con el género y de cumplir con las obligaciones internacionales respecto al deber de debida diligencia en la erradicación, prevención, investigación y sanción de violencia contra las mujeres y la garantía del acceso a la justicia. En estas circunstancias se ha definido en términos generales como el homicidio de una mujer por razón del género. Su evolución conceptual se ha establecido en el contexto de que sucede el homicidio puede ser determinante por identificar el móvil o la intención en asesinar, el asesinato que configura el delito. Esta posición ha sido compartida por varios de los países de América Latina que han tipificado el feminicidio como un delito autónomo y ha sido incluido criterios de violencia anterior al asesinato como un ejemplo para establecer la intención. La inclusión de circunstancias contextuales como elementos descriptivos del tipo, como los indicios. El indicio, como ustedes saben y conocen, es partir de un hecho conocido hacia un hecho desconocido. Los antecedentes y las amenazas, que son circunstancias que se han venido presentando anteriormente, buscan superar la realidad de que la intención de dar muerte por motivo de género corresponde a patrones de desigualdad intricadas de la sociedad y tener el potencial de tomar tantas formas. Resulta extremadamente difícil de probar bajo esquemas tradicionales que replican las desigualdades de poder. En ese sentido, ha dicho la jurisprudencia, no se trata de dar el carácter de prueba autónoma al contexto ni las circunstancias hacen referencia a un asunto de relevancia normativa, sino una de las posibilidades que permiten verificar el elemento subjetivo del tipo. Así se trata de que el juez valore indicios, los antecedentes y las amenazas en conjunto con todos los elementos de prueba. Por lo tanto, la garantía del acceso a la justicia para las mujeres supone un cambio estructural del derecho penal que integra una perspectiva de género, tanto los tipos penales que lo componen como su investigación y sanción. Lo anterior se concreta, entre otros, en una reflexión del acercamiento a la prueba en el feminicidio que permite que en un contexto conduzca a evidenciar el móvil. Esto no implica que la evaluación del hecho punible como tal abandone los presupuestos del derecho penal, el debido proceso o el principio de legalidad, pero sí que su apreciación tenga la posibilidad de reconocer las diferentes formas de poder que generan una discriminación sistemática para las mujeres que desencadenan una violencia exacerbada y cobra sus vidas en la impunidad. Esto de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-297 del 2016.
el homicidio agravado por vínculos familiares en relación con el punible feminicidio. Voy a leer otro extracto de la jurisprudencia. Se demostró con la versión anterior, no hay duda de que el procesado, como si se trata de una cosa sentía de su propiedad ASP, era evidente que la negaba como su digno y con libertad. La discriminación la mantiene sometida a través de la violencia constante. Después de apuñalarla, tuvo el descaro de instalarse nuevamente en su casa contra la voluntad de ella, cuando aún se recuperaba de las heridas físicas que le había causado. Nunca dejó de acosarla, nunca de intimidarla. Ello no dejó de pedirle que se fuera, y cuando al fin se marchó, luego de una nueva agresión física, la continuó hostigando, la siguió haciéndole saber que él era el único y él o ninguno, y que si no era para él si no era para él, no era para ninguno, y que si no era para él, la mataría. Todo esto está claramente definido por la Corte, no es una historia de amor, sino un sometimiento de una mujer por un hombre que la considera subordinada y se resiste al acto civilizado de entender que le debe dejar en paz porque ella ya no quiere y le elige efectuar el acto más contundente de despotismo, que es la eliminación de la víctima de la relación de poder. Esto conforme con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro del radicado 41457 SP 2015 del 4 de mayo del 2015 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Profe, una pregunta. Sí, claro. Pues sé que es en penal, pero ¿en qué materia o en qué parte eh, enseñan en la carrera el tema de calcular las penas? Por lo menos cuando dicen de una tercera parte disminuida y demás, ¿o en qué parte uno aprenda a calcular esas penas? Por eso a una materia, creo que en ese en décimo, lo que tiene que ver con la tasación de las penas. Es decir, ahí le enseñan ustedes a tasar las penas respecto, digamos, los cuartos, primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto. Primer cuarto solamente cuando hay circunstancias de atenuación punitiva, segundo cuarto cuando hay mayor circunstancias de atenuación que agravación, tercer cuarto cuando hay mayor circunstancias de agravación, cuarto cuarto cuando hay solamente circunstancias de agravación, y eso se maneja a través de cuartos. O sea, se coge, por ejemplo, por decirlo así, si la pena dice que se aumenta una tercera parte, entonces, por ejemplo, coge 6, lo multiplica por 1, 6, dividido entre 3, da 2. Entonces, la tercera parte la tercera parte de 6 es 2, entonces 6 más 2 son 8. Pero eso les enseñan a tipificar. Hay una materia que es selectiva, y en ese caso les enseñan lo que tiene que ver con la dosificación punitiva, de lo que tiene que ver con las penas, y también la dosificación punitiva en lo que tiene que ver con la multa. Cuando se trata de un preacuerdo, en ese caso, digamos, se puede tasar la pena, se parte de la pena mínima, y en ese caso, pues no le obliga al juez de conocimiento a establecer lo que tiene que ver con los cuartos punitivos, sino que como ya se fija la pena establecida, se parte de la pena mínima, la pena está preacordada, siempre y cuando no viole el principio de legalidad, los derechos y las garantías fundamentales, obliga al juez de conocimiento a aplicar la pena establecida, teniendo las circunstancias, digamos, agravantes o atenuantes de mayor o menor punibilidad. Pero para eso hay una materia en la cual le enseñan a ustedes a tipificar las penas. De igual forma, también hay, digamos, códigos que venden en los cuales ya viene tasada la pena, ya viene ahí fijada la pena, ¿no? Pero se tiene en cuenta circunstancias de mayor o menor punibilidad. Por ejemplo, circunstancias de mayor punibilidad, si la persona tiene, por ejemplo, antecedentes; circunstancias de menor punibilidad, si, por ejemplo, se ha venido, se, se indemnizó, por ejemplo, a la víctima, ¿no? En ese caso, una circunstancia de menor punibilidad. Ah, ok, profe, gracias. Pero eso lo ve Profe, usted más y en lo adelante. que en lo que estaba leyendo,
un ejemplo, o sea, puntual del tema de el delito preterintencional, donde se mira la conducta dolosa con la culposa, ¿cuál sería? Por ejemplo, digamos lo que tiene que ver con el homicidio preterintencional, por ejemplo, ese homicidio preterintencional se da, por ejemplo, aprovechando de que una campesina joven y de excelentes condiciones de salud daría a luz a un segundo hijo. El galeno, este es el médico, en forma de consulta, las trae un riñón que requiere para un trasplante urgente, prescribiéndole de cuidados y medicinas especiales, haciéndole creer que debió practicar una cesárea compleja. Al mes, la mujer fallece como consecuencia de la falta de riñón. En ese caso, vemos que estamos frente a un homicidio preterintencional. Por ejemplo, se puede presentar la circunstancia de que, digamos, empieza uno, hay una discusión, entonces yo le propino un golpe a una persona y como consecuencia de ese golpe, la persona, digamos, se va bajo una escalera y muere. La intención mía no era cometer el homicidio, sino como consecuencia de esas circunstancias, excede mucho más allá de la voluntad que tenía prevista, por lo tanto, digamos, se habla de un homicidio preterintencional. Básicamente ese homicidio preterintencional, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver, digamos, frente a una acción que inicialmente que es dolosa, tendiente a causar daño en el cuerpo o la salud. Es decir, se inicia con dolo. Segundo, la producción de la muerte de la víctima. Y tercero, un nexo de causalidad entre la lesión y la víctima. Y cuarto, la previsibilidad del resultado de muerte. Quinto, identidad y homogeneidad del bien jurídico tutelado. En este caso, es la vida. Él ha entendido de que en nuestra legislación la muerte que se origina en unas lesiones personales dolosas se reprime como un tipo penal especial de homicidio. Por ejemplo, los cirujanos A y B secuestran durante 5 días a una niña de 10 años de edad y les traen los ojos izquierdos para utilizar la córnea, por lo que le han ofrecido una considerable suma de dinero. Seguidamente la abandonan en un lugar solitario, dando aviso del paradero a los medios de comunicación a través de un tercero. A pesar de la adecuada atención clínica posterior, la menor fallece un mes más tarde a consecuencia de una infección generada por el procedimiento inadecuado en la cirugía. Por ejemplo, en caso, digamos, de al enterarse que su hijo de 18 años de edad reprobó el año escolar, le propina una fuerte golpiza, advirtiéndole que en adelante le quedaba prohibido ver televisión, las salidas a jugar con sus amigos, para dedicarse todo el periodo a vacaciones a repasar las materias reprobadas, lo cual la sorprende al comprobarse el día siguiente que el adolescente fallece por causa de ese castigo. Es decir, la intención era castigarla, pero no era la intención causarle la muerte, y como consecuencia, digamos, de esa muerte, pues, en ese caso, pues, excede mucho más allá. Por ejemplo, le propina una fuerte bofetada en el rostro a su cónyuge, a causa de la cual este pierde el equilibrio y muere al fracturarse el cuello. El hecho ocurre en una animada velada familiar donde la pareja celebra su segundo año de matrimonio, trazándose de repente en una aclarada discusión. Vemos que en ese caso lo que ella pretende es, digamos, darle una bofetada en el rostro, pero no tenía la intención de cometer ese homicidio preterintencional. Es decir, porque excede mucho más allá de la intención que tenía el sujeto activo o agente. ¿Queda claro? Sí, señor profe, muy amable. Gracias. Mucho gusto. Hay circunstancias, por ejemplo, lo que tiene que ver con los delitos, por ejemplo, del feminicidio, básicamente dentro radicado 41457 de marzo de 2015, homicidio agravado por el hecho de ser mujer. Esa circunstancia, digamos, de agravación por el hecho de ser mujer, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, se agrava por el hecho de ser mujer, que tiene que ver con sometimiento, desprecio. No se pudo ajustar al fallo por la no reformato ni pechos. El problema de nulidad es la prescripción, y por lo tanto en ese caso estábamos frente a un homicidio agravado por el hecho de ser mujer, porque se somete a la mujer por la condición de ser mujer, por el odio hacia la mujer, por la misoginia hacia la mujer. Otra circunstancia, el elemento subjetivo, el tipo de feminicidio, la simple constatación del género del sujeto pasivo. El sujeto pasivo de la conducta tipificada en el artículo 104 es calificado como mujer o persona que se identifica en su condición de género. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-297 del 2016, a la que he hecho referencia, no es suficiente para que se figure un feminicidio. De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro del radicado
55821 del 27 de enero del 2021, ya que el tipo penal exige el dolo calificado. Esto es que la muerte de la mujer se cause por su condición de ser mujer. Por ser mujer se entiende personas cuyas características genéticas, morfológicas y endocrínicas la identifican como hembras, según la clasificación biológica, definición aprobada por el Grupo de Coordinación del Sistema Integrado de Información sobre la Violencia de Género. BICI del 27 de julio del 2016, página 10. Por su identidad de género. La identidad de género consiste en la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente profundamente, lo cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento. En eso, digamos, o sea, no desde el punto de vista biológico, sino, digamos, desde el punto de vista de identidad del género. Esa circunstancia puede involucrarse en la modificación del aparato, la función corporal a través de medios quirúrgicos o de toda índole, siempre que ésta sea libremente escogida. Además, incluye otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esto de acuerdo con la sentencia T099 de 2015 de la Corte Constitucional, lo que suele reflejar una pauta cultural de discriminación y respeto y subyugación, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia el 27 de enero de 2021 del radicado 55821. El programa metodológico y las actividades de investigación deben encaminar a aprobar de manera esencial, imprescriptible e insustituible ese móvil, de acuerdo con la sentencia C297 del 2016 de la Corte Constitucional. El asesinato de mujeres trans, lesbianas y bisexuales podrá constituirse feminicidio, de acuerdo al artículo 104A del Código Penal, contemplado como feminicidio la conducta de matar a una mujer por su condición de ser mujer, por consiguiente abarca crímenes contra las mujeres sin género, cuando el sexo asignado al nacer es femenino y la evidencia de la persona también es femenina. Dicha persona es una mujer sin género. De acuerdo con la Corte Constitucional, la sentencia T099-2015, mujer trans, mujer lesbiana, mujer que se siente emocional, sexual y románticamente atraída por las mismas mujeres. Esto de acuerdo con la Comisión Americana de Derechos Humanos de Relatoría de lo que tiene que ver con la comunidad LGTBIQ+, conceptos básicos o bisexuales, persona en caso de mujer que se siente emocional, sexualmente romántica, atraída por hombres y mujeres indistintamente. Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala esos conceptos básicos. De igual forma, debe entenderse bajo la circunstancia de acuerdo con, reitero, con la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación interpuesto por los defensores contra el tribunal y la Sala, en virtud de la garantía constitucional de no removato sin pello, casó parcialmente la sentencia en el sentido de que, conforme con lo anterior, la Sala consideró que en los casos en que se declare la nulidad de la sentencia por falta de motivación, es garantía la doble instancia, se remite el proceso a la cuende en el sentido de que existía una causal de agravación por el hecho de ser mujer y que no se tuvo en cuenta. El agravante de ser mujer, en ese caso, reitera por las circunstancias, digamos, acerca de esa agravación punitiva, es importante señalar que es una parte cultural de sostenimiento de la mujer por parte del hombre, lo cual finalmente reivindica sus derechos de la mujer, a la protección, a la igualdad, a la no discriminación. También se indica sin mayor justificación esa conducta que se realiza, verificado dentro de un contexto de programa de investigación, el motivo por el cual se realizó la conducta, las circunstancias que la rodean, luego describir la evolución legislativa sobre el caso de lo que tiene que ver con el sometimiento que ha sido establecido a la mujer. Matar a una mujer porque lo hace, siente animadversión o aversión por las mujeres. No se duda que en este evento más obvio es un homicidio de una mujer por razón de ser mujer, con lo cual se refiere al feminicidio de acuerdo con lo establecido, reitero, por la Corte Suprema de Justicia, en lo que señala, digamos, la circunstancia de ser mujer. Homicidio agravado de hombre transgénero, preferiblemente se refiere a un homicidio de hombre transgénero, y en ese caso hay que tener en cuenta, digamos, en eventos de muerte de hombres transgéneros, existen dos posturas frente a su tipicidad. Por una parte, se podría considerar que si bien respecto a la entidad de género es importante, el derecho castiga la conducta del agresor y bajo este supuesto prima el móvil sobre la entidad de género, por lo que sencillamente estamos frente a un delito de feminicidio. Sin embargo, en este supuesto se subsume la entidad de género masculino del hombre tras
subsume el sexo y en ese sentido se imputará el tipo penal de feminicidio por encima del reconocimiento masculino. Una segunda interpretación que es más seria, aquella que debe primar el respeto de identidad de género del hombre trans, por lo que la conducta de agresión tipificada es un homicidio agravado de acuerdo al artículo 103, 104 por motivo de acto fútil en razón de la entidad masculina del hombre trans. Se sugiere la aplicación de las consideraciones señaladas anteriormente. El motivo de acto fútil de un homicidio agravado del Código Penal, entendido de que la violencia contra los hombres transgénero es un acto adyecto o bajo, pues se fundamenta en una construcción identitaria. En ese sentido, se sugiere no aplicar el tipo de feminicidio, sino, reitero, un homicidio agravado por motivo de acto fútil. Dentro del radicado 53.395 del 11 de noviembre del 2021, no pedir auxilio en línea jurisprudencial de violencia intrafamiliar. Básicamente se ha señalado que la mujer tiene el derecho de decidir plenamente con autonomía, sin discriminación, cosificación, no pedir auxilio, vivencias anteriores, carácter, personalidad, usando comportamientos sedentes, estereotipos machistas. El hecho de que la mujer no pida auxilio no quiere decir que no esté dando su consentimiento. La violencia intrafamiliar dentro del radicado 47.845 el 29 de noviembre del 2017, por el hecho de ser mujer, no pedir auxilio es sometimiento al desprecio de la mujer. Dentro del radicado 53.183 del 10 de junio del 2021, irregularidades en el preacuerdo de capacitarse, digamos, a los operadores judiciales en el sentido de que no degrada la conducta de autora cómplice, irregularidades en el caso porque existía un feminicidio. Dentro del radicado 54.691 al 14 de diciembre de 2021, agravación del homicidio por el hecho de ser mujer, agravante por el hecho de ser mujer, reitera agravante no había lugar, se firmó un preacuerdo de ira, intenso dolor, no aplica, digamos, lo que tiene que en el delito de feminicidio. Dentro del radicado 55.352 del 2 de septiembre de 2020, violencia contra mujeres y niños, golpe a los menores, reyerta familiar, violencia contra la mujer y los niños, medidas afirmativas positivas en favor de la mujer y los niños con igualdad, sin discriminación institucional. En ese caso, esas medidas positivas, por ejemplo, es cuando se obliga al Estado, por ejemplo, a que educación, salud, vivienda, a que brinda las medidas proteccionales hacia la mujer, que se conoce como medidas positivas. Dentro del radicado 58.858 el 3 de noviembre del 2021, lo que tiene que ver con el feminicidio, ha dicho la Corte que no puede dejar de exteriorizarse por falta de imputación, con fundamentos fácticos agravados punitivos. Se debe acreditar, identificar los hechos jurídicamente relevantes, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Dentro del radicado 54.044 del 20 de julio del 2022, relevancia de los operadores jurídicos, apliquen la perspectiva de género. Esa perspectiva de género debe aplicarla también en la parte, los fiscales, los investigadores, la policía judicial, y se tiene que hacer sin estereotipos, en un enfoque de género, donde la víctima es la mujer, y se tiene que tener en cuenta los hechos precedentes y concomitantes, mirar todo contenido sexista, en este caso existía un trastorno mental e investigación bajo las circunstancias de que no genere impunidad. Dentro del radicado 58.187, el 14 de diciembre del 2022, de feminicidio. El feminicidio es por fuera de delitos sexuales, testimonio de la víctima es suficiente, el delito de acceso canal violento, antecedente o concomitante, donde en las relaciones sexuales, donde existe los cuerpos, pues, existen huellas, en cuanto fue la mujer fue asfixiada y por lo tanto se comete un feminicidio y también un delito de violencia sexual. Dentro del radicado 55.149 el 29 de marzo del 2003, acoso sexual. En ese caso se presentó en el sentido de que por parte de un funcionario de la Notificadora de Santander, y que en ese caso existía un acoso sexual que se debe analizar en una perspectiva de género por las presiones que manifestaba el gerente o titular de la Notificadora bajo las circunstancias, diciéndole a la víctima que en ese caso, cuando la bebía, que le Gonzalo Abelna se susumía para, digamos, el pene y que le estaba invitando a tener relaciones sexuales y la acosaba, que esas son expresiones eminentemente de un acoso sexual y que por lo tanto se revoca la sentencia, digamos, en el sentido que ha sido suelto en primera y segunda instancia y se condenó por acoso sexual por parte de un funcionario de la Notificadora de Santander que venía acosando a la secretaria general, haciéndole manifestaciones de morbo, invitándola a tener relaciones, invitándola con expresiones, digamos, obscenas, groseras, y por lo tanto existió en ese caso particular y concreto el delito de acoso sexual.
Estas son expresiones, digamos, de lo que tiene que ver con el feminicidio. ¿Hasta aquí queda claro, apreciados compañeros? Sí, señor. Son las 10:01, damos por terminado y continuamos mañana con el homicidio preterintencional. Ya hicimos unas alusiones a ese homicidio preterintencional. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Bueno, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes. A ustedes, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. ¿Pueden parar de una la grabación, por favor? Marcos Antonio, por favor, detiene la grabación, por favor. Gracias.